De forma seguramente relacionada con la llamada New Age, proliferan en la actualidad una serie de fulanos que insisten en la fuerza de la espiritualidad y en el poder de la mente. Y es especialmente irritante que lo hagan a veces con el subterfugio de cierta base científica. El intento de fusionar conocimiento científico con algunos elementos de exóticas religiones no es nuevo. Se produce al menos desde la década de los años 70 del siglo XX. Es creíble que si se tiene suficiente imaginación y verdaderas ganas de manipular, seguro que se encuentran algunos puntos en común entre, por ejemplo, la física cuántica y algunas corrientes místicas orientales. La cuestión es que el subterfugio cuántico se encuentra ahora muy presente en algo que es ya bastante antiguo, la idea de que la materia es una mera ilusión de la psique. Si vinculamos misticismo con medicina, vemos la insistencia en el poder curativo de la mente. La manipulación espiritual de las personas está asegurada y también el enriquecimiento material de estos maestros de pacotilla. Uno de estos conocidos gurús llegó a afirmar en cierta ocasión que su fuerza mental, a través de la meditación, llegó incluso a provocar en cierto lugar una catástrofe natural como un terremoto. Que este tipo siga teniendo prestigio y no se le denoste sin más, es un síntoma de los tiempos que vivimos. Recordemos algunos de los rasgos de la New Age. El gregarismo propio de las viejas comunidades esotéricas ha dejado paso a la subjetividad y particularismo de esta nueva espiritualidad. Así, estos modernos gurús espirituales es raro que mencionen la palabra religión. Su énfasis es más secular e incluso adoptan cierta terminología científica. Por supuesto, la medicina convencional pasa a ser anatema, y solo ellos portan la verdad. En este aspecto, insistiremos en que una cosa es la mala gestión de nuestros deficientes sistemas sanitarios y otra muy distinta es la validez de una medicina científica, es decir, que funcione, que contribuya de verdad a sanar al enfermo. Por otra parte, es curioso que se suelan denunciar los intereses de las grandes compañías farmacéuticas, las cuales manipulan por doquier para vender sus productos, algo rigurosamente cierto, y no se haga con tanto énfasis con todos esos charlatanes espirituales y con la industria alternativa que se ha ido creando. Son mecanismos manipuladores dentro del sistema capitalista y de la sociedad de consumo que hacen que no sea tan fácil a muchas personas discernir entre lo que es información rigurosa del burdo engaño. Existen tantos problemas en nuestras sociedades de todo tipo que aquellos sinvergüenzas que prometen bienestar físico, emocional y espiritual se colocan en una situación ventajosa para lucrarse. Así, afirmaciones disparatadas cobran un inesperado vigor si se encubren con conceptos científicos. El mencionado empeño de fusionar alguna medicina exótica con la física cuántica ha llevado a algún gurú a hablar incluso de la curación del cáncer, tema recurrente en algunos terapeutas alternativos. Lo que tiene que hacer el paciente, según estos fenómenos, es saltar a un nivel de conciencia que impida la existencia de la enfermedad, un salto cuántico. No es ninguna metáfora. Terapias donde se mezclan determinados productos herbarios con una buena disposición de ánimo de la víctima deberían provocar la armonización o equilibrio cuántico, en un nivel de conciencia superior. Es algo simplemente de sentido común que las personas más felices y con mejor disposición ante la vida pueden tener una salud más óptima y una mayor esperanza de vida, pero buscar a eso una explicación en la física es algo simplemente ridículo. Es tan sencillo como que no existe vinculación entre la mecánica cuántica y la conciencia, algo producto de una desmesurada o inescrupulosa imaginación metafísica. Con todo el respeto posible para las diversas culturas que ha desarrollado el ser humano, todos, absolutamente todos los elementos que las componen son susceptibles de ser criticados y puestos a prueba si de verdad creemos en el progreso del conocimiento. En las culturas orientales han existido maestros espirituales, al igual que en Occidente, y el concepto de gurú puede ser muy respetable para personas respetuosas con sus propias tradiciones, como es el caso de la India. No obstante, como tenemos una concepción del sentido del humor muy amplia, tendemos bastante al cachondeo, y no podemos evitarlo, también con cosas que la gente considera sagradas, y aquí es donde se pone a prueba la verdadera libertad de expresión, y lo sentimos, que la gente se ofenda es solo secundario. Como ya queda claro a estas alturas, algunos de nosotros, y grosso modo hablo de Occidente, somos bien poco respetuosos con muchas de las tradiciones de nuestra propia cultura, ya que la gran organización espiritual es una institución eclesiástica totalmente anacrónica, con un jefe supremo que dice estar en comunicación con un ser sobrenatural todopoderoso.
El de ahora es superficialmente progre, pero no menos absurdo, y con toda una caterva de miembros del clero, que son nuestros propios guías espirituales, en supuesto contacto con una realidad trascendente y bien dispuestos a manipular los miedos y deseos de las personas. Todo absurdo, muy absurdo, e insistiremos en que resulta obligado que esté sujeto a una severa crítica racional, sin subterfugios de ningún tipo. Decimos esto ya que como tenemos que aguantar a nuestros propios gurús de la civilización judeocristiana, no podemos ser menos críticos con otros aspirantes a maestros del espíritu importados de otras culturas, presentados tal vez con una visión existencial algo más amplia que nuestra inefable Iglesia Católica, pero igualmente asimilados por unos cuantos mercaderes con pocos escrúpulos. En esto también se parecen todas las culturas. Todas están dispuestas a sacar beneficio crematístico. Por lo tanto, maestros de todo tipo, como expertos en alguna materia, existen en todas las sociedades. Y aquí el asunto es más amplio, ya que también entra en juego un conocimiento humano con mucho horizonte. Pero la cuestión pasa por varios puntos. Uno es el grado de influencia que ejercen estos fenómenos sobre los más desvalidos y o incautos, erigiéndose en auténticos conductores espirituales, morales e incluso físicos. Algo que rechazamos y denunciamos a todas luces, ya que consideramos que el objetivo es la autonomía en todo ser adulto y desarrollado. Otro asunto es la validez de lo que nos están vendiendo, como es el caso de disparatadas teorías sobre el poder psíquico o sobre una realidad sobrenatural sin ningún sustento científico. Insistiremos en que si hablamos de acceso al conocimiento y de verificación de la realidad, con todos los matices que se quiera, es el método científico el que mejor nos coloca para todo ello, y es algo que debería ser patrimonio de toda la humanidad. Por último, algo que ya hemos apuntado, es el grado de honestidad del maestro de turno, no tanto si de verdad desea el bien de su discípulo, paciente o víctima, ya que no negamos que pueda haber buenas intenciones en los partidarios de las más disparatadas teorías. Lo importante es si de verdad transmite un conocimiento sólido, si aplica un espíritu crítico al asunto, y ojo, autocrítico, algo que consideramos esencial para toda actividad humana. Si no se reclama él mismo una especie de ser superior, en contacto con una realidad que le es ajena al común de los mortales, y si el objetivo final del proceso es que la persona sea autónoma y goce de buena salud, física e intelectual. En ciertas terapias, con algún elemento místico de por medio, no deja de crearse una gran dependencia, y el fin del proceso no termina de estar nunca del todo claro. Nos hemos puesto demasiado serios al final, y la intención era tener algo más de humor. En definitiva, llegamos de nuevo a un punto en el que hay que tener en cuenta los muchos problemas que tenemos en las sociedades industriales y de consumo, que denominamos avanzadas en un notable ejercicio, esta vez sí, humorístico. En las muchas teorías descabelladas que proliferan por ahí y en los individuos con mucho delirio y tal vez con pocos escrúpulos que se erigen en sanadores de todo tipo de males. Como de momento no podemos solucionar los profundos males e injusticias sociales, ya que ello requiere medidas radicales de diversa índole, entre ellas, en nuestra opinión, una espiritualidad sólida sin ningún elemento delirantemente sobrenatural, tratamos de provocar que la gente esté mejor equipada para enfrentarse a toda esa colección de maestros espirituales de diversa condición. En definitiva, que seamos menos papanatas, algo que no es ningún insulto, sino un sinónimo de credulidad, una tendencia que se manifiesta en el ser humano hasta situaciones irrisorias. Esa credulidad nos lleva a veces a querer ver algo que con seguridad no existe. La realidad no es simple ni maniquea, ni hay verdades trascendentes e irrefutables a las que podemos acceder por ninguna vía. Mucho menos ese acceso se produce mediante una clase mediadora, adopte el nombre que adopte, sacerdote, pastor, guía, líder, maestro, director, gurú. Tampoco existen seres inmaculados, tipo santones, ya que el ser humano es complejo y puede resultar admirable en algunos aspectos y muy rechazable en otros, por lo que no existen simplistas procesos lineales en los que simplemente se camine hacia la perfección y la sabiduría absolutas.